Hola mis queridos estudiantes de quinto año básico, hoy les dejo el resumen semanal para que puedan estudiar y repasar y recuerden que estamos ya en la tercera unidad de los contenidos pasados. En lenguaje y comunicación empezamos a trabajar una parte de la ortografía. Vamos a ir viendo diferentes tipos de reglas y de elementos que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestra manera escrita y oral de nuestro idioma. Comenzamos trabajando la parte de la lexicología, el estudio de las palabras y el vocabulario. Y por un lado vimos lo que significaba que una palabra estuviera compuesta por diferentes elementos. Comenzamos por la raíz. Esta parte de la palabra es inalterable, es decir, no se modifica. Es la parte que puede derivar después a otras nuevas palabras, pero que se sigue conservando, como por ejemplo la palabra sal. La palabra sal sería la palabra primitiva, es decir, la palabra que tiene la raíz en este monosílabo. Luego, a partir de la misma palabra, podemos buscar palabras que tengan significados relacionadas con la raíz, las cuales se llamarán palabras derivadas. Estas palabras derivadas, al mismo tiempo, será una palabra diferente, pero recuerden que debe tener el significado relacionada con la palabra primitiva o con la raíz que se ha conservado. Aquí podemos ver algunos ejemplos de palabras primitivas o de palabras con una raíz que no se altera. Por ejemplo, tenemos la palabra flor, las cuales estuvimos conversando en clase que no puede alterarse la raíz. Por lo tanto, flor tenemos que mantener su raíz y su significado para formar nuevas palabras a raíz de ella, como por ejemplo florería, florero, floral, florecido, florido, florista, podría ser incluso florcita, floreado, etc. ¿Qué otra palabra se te puede ocurrir? Estuvimos conversando varias en la clase, pero estoy seguro que si tú le pones pausa, podrás recordar otras palabras que tengan una raíz que no se modifica y que pueden conformar diferentes palabras que son derivadas de la palabra primitiva. También trabajamos en este ejercicio en clases, que era encontrar los derivados que venían de la raíz mar, es decir, de la palabra primitiva mar, en este caso un sustantivo común. Aquí les di la opción que eligieran 4 palabras que podrían derivar de esta y ustedes me dijeron varios ejemplos y los pudimos socializar, como por ejemplo marítimo, maremoto, marino, marejada, ¿cierto? Etcétera. Y así podemos buscar. Y recuerden que el derivado debe tener la misma connotación o significado o contexto con la palabra primitiva sin alterar la raíz de esta. También vimos algunos ejemplos de sufijos, ¿ya? Y luego posteriormente en clase estuvimos practicando algunos prefijos en el día de la lectura con el libro de lenguaje. Pero comenzamos introduciéndonos en el mundo de los sufijos, los cuales son muy variados, existen una gran cantidad de nuestro vocabulario y algunos tienen un significado muy claro. Es decir, que hay una palabra clave con una raíz o una palabra primitiva a la cual se le formará una nueva palabra agregándolo al final de esta un sufijo, el cual va a significar algo que está implícito, algo que podemos deducir. Por ejemplo, tenemos subrayada la palabra niño y el sufijo es. Es con Z es la calidad de algo, es como el concepto general de algo. El niño, si le ponemos el es, más es, terminará en una palabra que será niñez, la cual es la calidad de la infancia, ¿verdad? Vivir una etapa. Como por ejemplo, también tenemos la palabra camión. La palabra camión, que es la palabra primitiva, le agregamos el sufijo ero y quedará, o puede ser era también, quedaría en camionero o camionera, lo cual le da la cualidad de ejercer un oficio o una profesión. Y así sucesivamente encontraremos diferentes sufijos. Acá en este cuadro de acá arriba le puedes colocar pausa para poder ver todos los ejemplos que pueden existir y hay muchos más.
En historia estuvimos conversando acerca de las instituciones coloniales y cómo podríamos reconocer la función de cada una y cuáles de ellas aún se pueden conservar en la actualidad. Estuvimos pensando en el desafío: si pudiésemos estar en la época colonial, pensaríamos cuál es la máxima autoridad de ese tiempo y todos coincidimos que el rey. Y si lo llevamos a nuestra actualidad, a los tiempos de ahora, dijimos el presidente o presidenta. También les recuerdo que en la clase conversamos que durante el periodo de la conquista y la colonia, ningún rey de España visitó nuestro país por miedo a que pudiesen perder la vida, a las rebeliones indígenas y por el largo viaje que significaba. Podemos ver que existen varias organizaciones que estableció España para poder ejercer poder sobre las tierras de América. No estaban dispuestos a perder dominio ni tampoco no ganar nada de lo que se pudiera aquí producir. Por lo tanto, mandaron a diferentes estamentos u organizaciones para que pudieran vigilar de cerca lo que pasaba acá en el nuevo continente. Por un lado tenemos a los gobernadores. Actualmente podemos observar en nuestro país que los gobernadores y gobernadoras existen todavía como una autoridad muy importante que ayuda a una gran localidad, como por ejemplo a una comuna, a una región, y vigila o ayuda y colabora con que todo funcione correctamente. En este tiempo también se cumplía de la misma manera, aunque tenía un rol un poquito más autoritario, ya que actualmente, al estar en democracia, se puede escuchar más al pueblo y las opiniones que estos tienen. También pudimos ver, por ejemplo, dijimos que el rey era la máxima autoridad, él trabajaba siempre desde España, desde su trono, ¿ya? Y se juntaba así con algunos organismos que estaban cerca de él, como por ejemplo el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, como vemos acá arriba, era un organismo donde habían diferentes personas, obviamente varones, que estaban a cargo de ver cómo llegaba el comercio desde América, qué cosas traían o qué cosas faltaban. Y recuerden que por eso se produce el monopolio comercial, es decir, que América solamente podía comercializar en sus tierras y la corona española y no puede salir de ese continente. El rey dejaba a cargo en América a un virrey. Él era el representante directo de este, el cual estaba siempre mandándole noticias e informándole qué pasaba con todo lo que ocurría todo con los poderes del Estado, como por ejemplo la parte de las leyes, la parte de la política, la parte administrativa, etcétera. Entonces ahí se fue conformando también de a poco un Estado, pero que siempre estaba bajo la monarquía o el poder de la corona. El Consejo de Indias entonces estaban siempre en España y ellos eran un grupo de sacerdotes, personas sabios o de mucho conocimiento que ayudaban al rey a tomar decisiones importantes en torno a las Indias o de América. Y así él se aseguraba de tener consejeros constantemente que lo ayudaran a tomar decisiones. Aquí ya en América teníamos la audiencia o la Real Audiencia, en donde muchas veces públicamente era como un tribunal de justicia y las personas eran juzgadas o ejecutadas o también llevadas prisioneras frente a muchas personas y se tomaban las decisiones también juntos con el corregidor, que también ayudaba a corregir todas estas faltas que ellos consideraban graves. Y por último tenemos el cabildo, que es lo más representativo del pueblo, donde la gente se organizaba y podía opinar acerca de los temas, aunque sus decisiones no eran importantes, ya que el rey tenía la última palabra. También recordemos que se crearon 4 virreinatos en América: el de Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el de La Plata. El virreinato del Perú fue el más importante, estaba más cercano a nuestras tierras y ahí llegaban muchos conquistadores y gran cantidad de elementos como oro, cosas para cosechar y que se mandaban hacia España. Ya recuerda que había un monopolio, como les dije, en donde solamente las cosas que se hacían acá se tenían que mandar hacia España y no podían ser enviadas a otros lugares. Además, el territorio se extendió bastante, por lo tanto, debía estar siempre vigilado. ¿Ya? Y primero recordemos que se creó
el virreinato de Nueva España, luego el de Perú, después con los años posteriores llegó el otro que era el de Nueva Granada también y el de La Plata. Y así fueron organizándose los territorios siempre bajo el mandato del rey, en este caso Carlos III, y el virreinato, el representante de turno que él mandaba a estas tierras. En Ciencias Naturales trabajamos y conversamos sobre imágenes que vimos del origen del tabaco. Teníamos varias teorías, ¿cierto? De dónde venía. Algunos me dijeron que eran ingleses, otros españoles o incluso indígenas. Pero lo importante es que primero es que debemos observar esta planta que se encontró más o menos hace 3000 años antes de Cristo. Ya esta es la Nicotiana tabacum, que es la planta que actualmente igual se ocupa para la implementación de los cigarros. Esta planta es una planta de nicotina que se cultiva principalmente en el altiplano andino de la parte caribeña, y de ahí es donde se deduce que fue empleada por los indígenas y aborígenes para ceremonias y rituales o para poder ayudar a algunas cosas como de salud. Acá vemos una imagen de lo que deja nuestra historia. Lo más probable que la teoría más cercana sea de que fue utilizada popularmente por los aztecas y las culturas de Mesoamérica, porque creían que ayudaba con la fiebre, el asma, para los dolores de parto o de muela, picaduras de herida, etc. Y fue cuando en ese momento Hernán Cortés, este conquistador que llega a México, manda estas semillas al rey Carlos V y este en Europa lo masifica hasta el día de hoy. En la actualidad ya no se considera un uso medicinal para el tabaco, ya que las industrias han modificado demasiado su composición utilizando elementos tóxicos que han dañado nuestra salud. Es decir, que a partir del año 1990 en adelante se empezaron a hacer campañas a nivel mundial en donde las cajetillas aparecían los daños irreversibles que podía traer el uso del tabaco. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Recuerda que en las próximas clases seguiremos conversando de las consecuencias y enfermedades que podemos adquirir por el tabaquismo. Espero que esté muy bien, nos estamos viendo en clases. ¡Chao!